Buenos días, estimados estudiantes, deseándoles que estén bien de salud y cumpliendo las normas que nos dio el presidente Vizcarra. El día de hoy vamos a continuar con nuestra segunda sesión de comunicación, para lo cual les invito a observar la siguiente imagen. ¿Qué están haciendo los personajes? Aquí estamos observando, miren a la niña y acá al niño. ¿Qué están haciendo? Están conversando. ¿Y lo están haciendo bien? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo están haciendo bien? Me dicen que no, ¿no? ¿Y cuál es la dificultad que les impide conversar? Muy bien. A que ambos hablan diferente idioma. Por ejemplo, la niñita me dicen que habla inglés y el niño español. Y si ellos no pueden conversar porque hablan diferentes idiomas, ¿y de qué otra manera podrían entenderse? ¿Qué podrían hacer para poder entender? Muy bien. A través de señas podría ser. O de gestos. ¿Y a qué conclusión podemos llegar a partir de esta imagen? ¿Qué? ¿A qué conclusión podríamos llegar? Muy bien. A que ellos, para poder comunicarse, no solamente puede ser a través del idioma, sino a través de qué? Señas. ¿Y de qué piensan ustedes que tratará el tema de hoy? ¿Qué? De la comunicación. Bueno, nuestro tema de hoy es la comunicación y el lenguaje. Para ello vamos a ver nuestro propósito. Nuestro propósito es conocer la importancia de la comunicación para interactuar en su entorno. El título de nuestra sesión de aprendizaje del día de hoy es La comunicación y el lenguaje. La comunicación y el lenguaje. La comunicación y el lenguaje. Los seres humanos transmitimos continuamente información cuando hablamos, cuando escribimos o cuando hacemos gestos. Y también recibimos información de otras personas. Por eso decimos que los seres humanos nos comunicamos. ¿Y qué es la comunicación? La comunicación es el proceso que tiene por finalidad transmitir nuestros pensamientos, sentimientos, emociones a otras personas. No nos olvidemos que es el proceso mediante el cual un emisor y un receptor establecen una conversación en un momento o espacio determinado para poder transmitir, intercambiar ideas, información. Dentro de la comunicación se puede dar en forma verbal, en lingüística, cuando interviene la palabra, ya sea en forma oral o en forma escrita, y tenemos también la comunicación no verbal o no lingüística. Dentro de la comunicación verbal, cuando emplean las palabras, se da dos clases de comunicación. La comunicación escrita, que se da a través de los diarios, a través de una carta, y la comunicación oral. Esa comunicación oral se puede dar a través de un diálogo, de una conversación o de un recital también. La otra forma de comunicación viene a ser la comunicación no verbal, aquella mediante el cual nos comunicamos a través de un lenguaje, pero ese lenguaje es un lenguaje visual. Si hablamos de un lenguaje visual, hablamos, por ejemplo, de los colores, por ejemplo, el semáforo. El otro tipo de lenguaje no verbal, tenemos el lenguaje gestual, que se da a través de gestos, a través de mímicas. El otro tipo de lenguaje no verbal o comunicación no verbal es la acústica, que se da a través de sonido, por ejemplo, el sonido de las campanas, el sonido de la sirena de los bomberos, que nos comunica que hay un incendio, ¿no? Y también el otro tipo de comunicación no verbal o lenguaje viene a ser el táctil. El lenguaje táctil, que se da a través, por ejemplo, de un abrazo, de un abrazo.
A ver, vamos a ir recordando. Indicar si hay comunicación verbal o comunicación no verbal en las siguientes situaciones. Un señor sale apurado de su casa y levanta la mano para detener un taxi. ¿Qué tipo de comunicación se está dando en la siguiente situación comunicativa? Muy bien. Es comunicación no verbal, porque aquí nos menciona que levanta la mano, está haciendo un gesto, una seña, ¿cierto? Muy bien. En la segunda situación comunicativa, un grupo de manifestantes coreaba a viva voz su reclamo. ¿Qué tipo de comunicación tenemos acá en esta segunda situación comunicativa? Muy bien, hablamos de una comunicación verbal. Está empleando ahí la voz, ¿no? Está hablando de un lenguaje verbal, de un lenguaje oral. En la tercera situación comunicativa, sonó la campana y los estudiantes salieron rápidamente. ¿Qué tipo de comunicación presenta esta situación comunicativa? Muy bien, hablamos de comunicación no verbal, porque estamos hablando de ¿qué tipo de lenguaje? Lenguaje acústico, sonido, sonó la campana. Dentro de lo que corresponde a la comunicación, estuvimos viendo que la comunicación es el proceso mediante el cual el emisor le transmite al receptor sus emociones, sentimientos, emociones, ¿no es cierto? Dentro de la comunicación podemos presentar los siguientes elementos. Tenemos el emisor, que es la persona que transmite el mensaje. El receptor es la persona que recibe el mensaje. El mensaje son las ideas, pensamientos, sentimientos que transmite el emisor al receptor. El código viene a ser el sistema de signos que nos permite construir el mensaje. Pueden ser gestos, palabras, etc. El canal es el medio físico por donde se difunde el mensaje. Puede ser una hoja de papel, las ondas sonoras. Y tenemos el otro elemento que viene a ser el contexto. El contexto es el lugar o espacio donde se produce la comunicación. Pero vamos a ver cuál es el proceso de la comunicación. ¿Cómo se da la comunicación? ¿Cierto? ¿Cuál es el proceso? Acá tenemos una pequeña infografía para poder apreciar cuál es el proceso de la comunicación. El primer elemento que tenemos acá es el emisor. El emisor es la persona que transmite la información, que emite el mensaje. ¿A quién? Al receptor. El receptor viene a ser aquella persona que recibe la información, recibe el mensaje. Pero para que el emisor le transmita la información, el mensaje al receptor, emplea ¿qué cosa? Un mensaje. ¿El mensaje qué viene a ser? El mensaje es la información enviada al receptor. Esa información son las ideas, los pensamientos o sentimientos que transmite el emisor al receptor. El otro elemento importante dentro de la comunicación tenemos el código. El código viene a ser un sistema de signos que permite construir el mensaje. Estos sistemas de signos puede darse a través de señas o puede darse también a través de palabras. El otro elemento importante dentro del proceso de la comunicación es el canal. El canal viene a ser el medio físico por donde se difunde el mensaje. Puede ser una hoja de papel, puede ser también las ondas sonoras, el cable del teléfono. Ese es el medio por el cual va a ir el mensaje. Otro elemento importante también es el contexto. El contexto viene a ser el lugar o el espacio donde se produce la comunicación. Viene a ser lo que es el proceso de la comunicación. Veamos esta situación, veamos los elementos de la comunicación dentro de una situación comunicativa. Acá tenemos esta pequeña situación comunicativa. Una señora en el mercado le pide al frutero, véndame 2 kilos de naranja. Dentro de esta situación comunicativa vamos a identificar los elementos de la comunicación. El emisor es la señora. El receptor es el vendedor de frutas. El mensaje es véndame 2 kilos de naranjas. El canal viene a ser el aire o las ondas sonoras. Estamos hablando de una comunicación verbal, pero oral, ¿no es cierto? El código viene a ser la lengua española. El contexto viene a ser el mercado, el lugar donde se realiza la comunicación.
Dentro de la comunicación tenemos también el lenguaje y la lengua. ¿Qué viene a ser el lenguaje? El lenguaje es la facultad del ser humano de poder comunicarse. Es la actividad humana de crear y usar una lengua. Es la facultad que tenemos las personas para comunicarnos, para expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Eso viene a ser el lenguaje. ¿Y qué viene a ser la lengua? La lengua es un código que emplea un conjunto de personas para que puedan comunicarse. La lengua viene a ser el idioma, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el idioma que se emplea para comunicarse en el Perú? En el Perú empleamos el castellano, pero también hay otra lengua, el quechua, ¿no es cierto? El quechua que se habla en la región andina. También tenemos ahí el aymara, dentro de las lenguas. Dentro de lo que corresponde al tema de la comunicación y el lenguaje, no nos olvidemos algo muy importante, que la comunicación es la facultad que tenemos todas las personas de poder transmitir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras ideas a los demás. Todo ello en base al circuito de la comunicación que tiene por elementos al emisor, al receptor, código, al canal, al mensaje y al contexto. Todo ello para que pueda realizarse el proceso de la comunicación. Bueno, dentro de lo que es el tema de la comunicación hay una pequeña fichita ahí para que ustedes puedan trabajar, que es recordando lo aprendido, en lo cual van a encontrar un texto, el mensajero Inca, donde ustedes van a leer el texto, el mensajero Inca. ¿Quién era el mensajero Inca? El Chasqui. Me van a leer este pequeño texto y van a responder ahí las preguntas planteadas. Lo mismo en la segunda lectura, que es el mismo. Leen el texto y desarrollan las preguntas planteadas. La número 3, van a escribir las señales. ¿Con qué señales comunicarías estos mensajes? Van a dibujar ahí cada uno de las señales para comunicar ese tipo de mensaje. Mantén limpio tu salón y el otro es vía cerrada. En la número 4 me van a escribir 3 situaciones comunicativas y van a identificar los elementos de la comunicación. Y van a elaborar un organizador gráfico sobre el tema, sobre la comunicación y sus elementos. Estimados estudiantes, este trabajo que se está dejando el día de hoy es para que ustedes lo presenten en el transcurso del día a mi WhatsApp personal. A mi WhatsApp personal, por favor, desarrollen las actividades planteadas. Y la ficha de aplicación también le estaré enviando al WhatsApp del grupo para que puedan desarrollar la actividad planteada. Bueno, queridos estimados estudiantes, muchas gracias. Nos estaremos viendo en la siguiente clase.